Dios y Padre, gracias. Muchas gracias por tantas preciosas personas que tú has traído a este lugar. Son diferentes motivos que les trae, pero no importa cuál sea, oh Dios, dale la bendición en esta hora. Bendice a cualquier persona que está captando estas imágenes a través de la tecnología en nuestra web. No importa cuán remoto en el planeta esté, que al escuchar tu palabra tenga vida y vida en abundancia. Bendice a quienes nos escuchan también. Y bendice a cada persona que constantemente quiere y demuestra la sed y el hambre de tu palabra. Al hacer uso de tu palabra, oh Dios, queremos que tú nos dé tu sabiduría. Perdona nuestros pecados, límpianos de todo mal, vacíanos de toda suficiencia propia y llénanos del poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Hay un texto maravilloso que debe servir de base a este complemento de esta receta especial. Carta a los Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 6, los versos 11 al 13. Es un texto por demás conocido por la cristiandad, pero es un texto que amerita reflexión especial en nuestra vida. Es un texto que necesitamos comprenderlo a plenitud. Es un texto, apreciados amigos y hermanos, que a pesar de las veces que se ha predicado de ese texto y tantas veces se ha leído, la gente no logra internalizarlo en la práctica. En la carta a los Efesios, capítulo 6, verso 11 al 13, dice la palabra de Dios: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, también estar firmes. Ese texto nos hace una invitación a vestirnos de toda la armadura de Dios. Y cuando usted tenga tiempo, lea los versículos 14 en adelante, que entonces le demuestra cuáles son esas vestimentas, o sea, esas armaduras que se pone un soldado del cielo para ganar la victoria. Lo que el texto nos está diciendo, que estamos envueltos en una guerra espiritual. Y entonces nos ubica contra quién peleamos. Y cuando decía que poca gente logra comprender el sentido de este mensaje, de este texto, es porque a pesar del tiempo y la tanta exégesis que se le ha hecho a este maravilloso texto, muchos cristianos se desubican respecto al mensaje que está dando de la ubicación, de su enemigo. De repente estamos a veces en una congregación peleándose quizá un hermano contra otro. De repente en el hogar hay discordias y problemas, porque la gente no comprende contra quién es su lucha. El texto está diciendo que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oiga, ¿quién es su enemigo? ¿O usted pensaba que era su esposa, que le quería hacer su vida imposible? ¿Usted pensaba que su lucha era con su esposo? ¿Usted pensaba que la lucha suya era con ese hijo que por más que usted necesita someterlo, enseñarle, instruirle, pareciera como si no capta el mensaje que usted quiere darle? ¿Usted creía que su guerra era con el vecino que quiere hacer la vida imposible? La palabra de Dios nos ubica y nos dice contra quién peleamos. No tenemos lucha contra carne y sangre. Cuando el cristiano comprende eso, entonces adopta una actitud divina que es maravillosa. ¿Saben cuál es la actitud divina que es maravillosa? Que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Cuando usted comprende este mensaje maravilloso, a ese vecino, a ese miembro de la familia, a ese hermano de iglesia que quizás le causó agravio, usted lo ama, porque usted lo ve como alguien que el enemigo en un determinado momento lo utilizó para crear un agravio, porque usted está ubicado de contra quien usted pelea. Cuando alguien se queda resentido con un amigo,
con un hermano, está totalmente desubicado. Repito eso. Cuando un cristiano, o no importa qué confesión religiosa tenga o qué conocimiento de Dios tenga, se queda resentido contra alguien, está totalmente desenfocado y desubicado de contra quién es su lucha. Porque no está ubicado, porque Satanás hizo el trabajo, se escondió y ahora usted la enfrenta contra el que fue una persona manipulada por el enemigo. Y usted me dirá: pastor, pero es que hay gente que son malas. Mire, hay gente que son malas. Observe a Dios. Y nuestra meta, la gran meta que Cristo nos puso en esta tierra fue terrible. Sed pues perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces yo no debo observar cómo se comporta el ser humano, cómo aprendí que la gente se enojaba con el que le ofendía. No, yo tengo que contemplar cómo es Dios. Es un Dios tan maravilloso que lo ultrajaron tanto a través de toda la vía dolorosa, y de sus palabras salieron expresiones tan lindas como: Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Es un Dios que, conociendo la forma terrible en que muchos le fallaron, les amaba. Es un Dios que, cuando debió descender fuego en el jardín del Edén sobre Adán y Eva, se acercó llamándolo y le dio victoria y promesa de salvación. ¡Qué Dios tan maravilloso! Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿No debemos imitar a Dios? ¿Cuántos creen que debemos imitar a Dios? Esta expresión nos ubica de contra quién es la lucha. El complemento de esa receta que analizaremos en los minutos de hoy es para que nosotros tengamos presencia del perfecto Padre Celestial para vencer el pecado y continuar en crecimiento espiritual. Porque nuestra meta es crecer hasta la estatura de Cristo Jesús. Esa es nuestra meta. Es interesante que debemos nosotros comprender. Para que la receta sea efectiva, hay 6 cosas sencillas que usted debe comprender y entender. ¿Usted quiere que esa receta sea efectiva en su vida? Entonces yo quiero que entendamos algunas cosas. Lo primero que usted debe entender es que usted necesita familiarizarse con Dios. Así que familiarízate con Dios. Lo otro es que debes aprender qué es meditación personal significativa con Dios. En tercer lugar, debes comprender lo que Dios prefiere. Y eso es interesante. En cuarto lugar, debes entender que no puedes presentar excusas, sino simplemente sacar tiempo. Otra cosa que debes entender es que puedes confiar, porque Él da fuerzas para que cumplas con esa receta. ¡Qué Dios tan maravilloso! Cuando digo que debes familiarizarte con Dios, es que para tú llevar ese ejercicio maravilloso de esa receta: oración ferviente, estudio de la palabra, la asistencia a la iglesia, la testificación, eso no lo haces de manera mecánica. Eso lo haces de manera espontánea cuando dedicas tiempo a conocer a tu Dios. Cuando digo que te familiarice con Dios, debe entender las 3 formas en las que una persona se familiariza con otra. Para usted crecer en familiaridad con alguien, tiene que practicar 3 cosas, y con Dios es lo mismo. Eso lo logra conversando con Él, lo logras también oyéndolo a Él, y lo logras también caminando con Él. Si quieres familiarizarte con Dios, si quieres tener una confianza con Dios, una relación tan estrecha, necesitas conversar con Él, oírlo a Él y caminar con Él. No hay forma de conocer a Dios si no es practicando estas 3 maneras: conversando, oyéndolo a Él y caminando con Él. ¿Por qué decimos esto? Porque nadie puede creer en alguien que no experimenta familiaridad con Él. Mucha gente tiene miedo del juicio final. La gente está asustada porque Cristo viene y no tiene preparación.
Aún muchos cristianos están preocupados de si Cristo viene, ¿me salvaría? Si usted conversa con Él, lo oye a Él y camina con Él, no tiene que tener miedo al juicio final. Porque ustedes saben quién es el juez del tribunal celestial. Mi amigo personal. Imagínense que a usted lo llevan a un tribunal y que usted, cuando vea al juez, le vea la cara a un amigo personal con quien usted conversaba, con quien usted escuchaba y con quien usted caminaba. Descansa. La gente está preocupada, Señor, el juicio. No. El que tiene la comandancia en el juicio es mi amigo personal. Alguien con quien converso diariamente, a alguien a quien le escucho de manera audible y a alguien a quien he aprendido a caminar con él. Y eso me da confianza. ¿Saben ustedes que la mayoría de los cristianos saben el 50% del método de oración? La mayoría de los cristianos solamente saben hablarle a Dios en oración. No saben que el otro 50% es escuchar a Dios en oración. Cuando usted se postre a orar, hable lo que usted quiera con Él. Pero entonces no se pare de una vez. Ahora quédese ahí escuchándolo a Él. Dígale al Señor, organiza mi mente. Dame percepciones de entender qué tú crees sobre esto que estamos hablando. Haga eso y lo verá. Póstrese como siempre antes de acostarse. Hable con su Dios. Y después no se pare de una vez. Quédese un instante diciendo, Señor, quiero saber qué piensas de lo que hablamos. Y usted va a sentir cómo Dios piensa, cómo organiza su pensamiento. Y usted va a sentir maravilla de la presencia de Dios en ese lugar. Quiero que sepamos y que tengamos claridad de qué es meditación personal significativa con Dios. Lo primero es que es posible que una persona legalista piense que está pasando un tiempo con Jesús y familiarizándose con Él, cuando en realidad está buscando información para debatir, discutir o argumentar. Hay gente que cuando va a la Biblia, no va a la Biblia para intimar con Dios. No va a la Biblia para saber qué dice mi Señor a su siervo, qué tiene Dios para mí este día. Sino que mucha gente pierde el tiempo de su devoción para realizar búsqueda de información, para debatir, para discutir o para argumentar con alguien. Eso no es devoción. Tal vez esa persona pase una hora contemplando pasajes que muestran las fallas y la deficiencia de las creencias y la práctica de otra persona, pero eso no constituye una vida de devoción personal significativa, pues su enfoque no está en Dios. A todos nos ha pasado. Vamos a la Biblia a ver qué deficiencia tiene esta creencia, a ver si es verdad esto, a ver cómo encuentro esto para tirárselo a aquel que está fallando. Deja ver si encuentro esto, a ver cómo. Eso no es devoción. Eso puede ser mucha otra cosa. Pero la devoción es la que se humilla ante Dios y dice, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Necesitas intimar con Dios, necesitas buscar a Dios y necesitas escuchar a Dios. Por otra parte, yo quiero que comprendas lo que Dios prefiere. Cada día, ¿qué Dios prefiere? En esa receta que nos lleva a una comunión con Dios diaria y que debe ser temprano en la mañana, hay algo que Dios prefiere. Miren, Dios prefiere que busquemos su poder por la mañana para pasar todo el día en su presencia, en lugar de que pidamos perdón al final de ese día por haber ignorado su presencia. ¿Qué pasa con muchas personas? En la noche, Señor, perdóname, pero no se encontraron en la mañana para que ese Dios le dé poder para no caer en los hierros por lo que está pidiendo perdón. Dios prefiere que usted saque tiempo temprano y se llene del poder de la gracia divina, enfrente en buena lid al enemigo y entonces pueda tener victoria, decir gracias, Señor, al final del día, gracias porque me diste victoria.
Y entonces entendemos lo que dice el apóstol Juan, que si pecamos, abogados tenemos. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero lo primero que debes hacer es buscar a Dios temprano, porque Dios prefiere que le busques temprano para darte poder para vencer, en vez de ir en la noche a pedirle perdón por cosas que pudiste vencer si lo buscabas a Él como herramienta de poder maravillosa. Mire, mucha gente está presentando la excusa de que no hay tiempo para hacer una devoción matutina. Hay gente que dice, no, es que tengo que levantarme a las 6 y apenas me da tiempo preparar todo para estar a tiempo a tal sitio. Esas son excusas, ¿eh? Hay que sacar tiempo. Porque si entonces a las 6 se me complica, entonces me voy a levantar a las 5 o por lo menos 5:30. Porque la realidad es que tenemos tiempo para todo lo que consideramos que es importante. ¿Usted escuchó eso? La realidad es que tenemos tiempo para todo aquello que consideramos que es importante. Cuando algo para usted tiene importancia, usted ubica el tiempo. Es posible que algunas personas nos dicen, no puedo asistir a la iglesia, no puedo tomar un estudio bíblico contigo porque no tengo tiempo. La realidad es que si somos sinceros, hay tiempo para lo que consideramos importante. Entonces, no tenga excusa. Saque tiempo. Mire este otro pensamiento. Si no tiene tiempo usted para orar y buscar a Dios, entonces no tiene tiempo para vivir, porque Dios no puede enseñarte nada a menos que pases un tiempo con Él. Por otra parte, debes entender lo siguiente. Yo puedo garantizarte, a través de mi experiencia personal, que si pasas cada día un tiempo a solas con Dios, serás mucho más eficiente en todo lo que hagas. Te lo garantizo. Cuando mejor me va en mi día es cuando le gano la primera batalla al enemigo y saco tiempo, el primero, para comunicarme con mi Dios. Cuando hablamos de sacar tiempo sin tener excusa, necesariamente tenemos que plantear otra cosa que aparece en Isaías capítulo 50, verso 4. Si nosotros estudiamos la vida de Cristo, vamos a descubrir que Dios lo despertaba a Él cada mañana con el propósito de disponerlo o prepararlo para el nuevo día. La Escritura dice que Cristo se levantaba temprano antes de que saliera el sol, porque Él sabía que desde que el sol sale, ahí comienzan las faenas. Por eso Cristo se levantaba temprano. Y el libro de Isaías capítulo 50, verso 4, hablando del Mesías, da una declaración interesante. Isaías capítulo 50, verso 4 dice la palabra de Dios: Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Esa expresión de Isaías no es más que una expresión del Mesías. Recuerden que Isaías es el profeta que habla de las torturas del Mesías, pero de la vida del Mesías. La gente no se ha puesto a analizar cómo fue la vida de Cristo 33 años y medio. La gente cree que Cristo logró todas las victorias que logró porque era Dios, y eso es un craso error. Si Cristo hubiese vencido porque era Dios, entonces no puede ser nuestro sustituto. Para ser nuestro sustituto tenía que dejar a un lado su poder de Dios y comportarse como un ser humano y enseñarnos que dependiendo del Padre podemos tener victoria. Lo que hemos descubierto en la vida de Cristo es que cada mañana Él se conectaba con el cielo. Nadie le rompía esa agenda. Estaba constantemente conectado con su Dios. Por otra parte, debes confiar en Dios porque Él te da fuerzas. Te lo quiero decir de otra manera. Si tengo que utilizar parte de mi sueño para pasar un tiempo a solas con Dios, Él me dará 2 horas de fuerza por cada hora que yo pierda de mi sueño, para que yo tenga poder y eficiencia en el día. Eso lo dice el libro de Isaías en el capítulo 40, los versos 29 al 31. Ese libro menciona que Dios da fuerza al cansado. Ese libro enseña que cuando una persona
busca la presencia de Dios, Dios le multiplica las fuerzas. Algunas personas están preocupadas en el hecho de levantarse un poco más temprano. Haga una disciplina de acostarse un poco más temprano. Pero nunca crea que cualquier tiempo dado a Dios para una comunión es una pérdida de fuerza. Al contrario, Dios multiplica las fuerzas al que ninguna tiene. El profeta Isaías lo dice de otra manera. Libro de Isaías capítulo 40, verso 29 al 31. Libro del profeta Isaías, capítulo 40, los versos 29 al 31 dice claramente: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es la promesa. Esa es la promesa. ¿Pensaste que perderías fuerza? Los 40 días de Cristo en el desierto solo debilitaron momentáneamente su físico, pero su espíritu estaba lleno de poder y de victoria. Y aún su físico fue reconfortado por provisiones divinas. Mateo capítulo 4 verso 11 dice que después que él venció a Satanás en buena lid, vinieron ángeles y le servían. Cuando tú logres la victoria en estos 40 días, cuando logres la victoria diariamente en un encuentro con Dios, los ángeles de Dios estarán contigo, te auxiliarán. Dios dará órdenes a los ángeles, dice el Salmo 91, porque a sus ángeles le dará órdenes respecto de tu persona, que te guarden en todo tu camino. Y la palabra de Dios dice que Él hace a sus ministros llamas de fuego, y cada persona que se entregue en las manos de Dios para ministrar en favor de Él, para bendecir a la humanidad, serán llamas de fuego de poder de la presencia divina. Cuando Dios te llama como cristiano a una relación perfecta con Él. Pero cuando Dios te llama también es para que dejes de estar postergando una decisión y pronto digas: Señor, yo también me entrego a ti para vida eterna. Este mensaje no es solamente para el que es cristiano y tiene hábito, no es solamente para el cristiano que descuidó ese hábito y debe retomarlo, es también para cada persona que Dios le está llamando con amor y con las palabras: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Porque Dios tiene para darte más de los que anda buscando en esta tierra. ¿Saben qué va a ocurrir? Va a ocurrir un gran descubrimiento. El gran descubrimiento de esta receta, estás por descubrirla si decides practicarla. Si como cristiano dejas de estar poniendo excusa y te decides practicar esta receta, vas a tener un gran descubrimiento. Si como persona entiendes que Dios te está llamando y decides seguirle, verás un gran descubrimiento que estás a punto de encontrar. El Ministerio de Curación, páginas 136 y 137, da esta declaración interesante: no hay nada, al parecer, tan débil y no obstante tan invencible como la persona que siente su insignificancia y confía por completo en los méritos del Salvador. Mediante la oración, el estudio de la palabra y el creer que su presencia mora en el corazón, el más débil ser humano puede vincularse con el Cristo vivo, quien lo tendrá de la mano y nunca lo soltará. ¿Cuántos quieren tener victoria con Cristo? ¿Cuántos quieren tener ese poder especial? ¿Cuántos quieren tenerse de la mano de Cristo para que Él nunca lo suelte? Vencerás todos los obstáculos de esta vida si confías en Cristo Jesús. Te invito a participar de esa linda experiencia. Te invito a aferrarte a esa receta. Te invito a que aceptes a Jesús como tu Salvador personal y camines practicando esta receta de vida. Te invito a vincularte con el poder celestial. Mi experiencia puede ser tu experiencia. Mi experiencia personal, en más de 30 años militando en esta iglesia, puede ser tu experiencia. Quiero cerrar diciéndote cuál fue mi experiencia.
esa experiencia maravillosa del encuentro con el Dios que tiene poder. Un dolor sentía mi alma que me hacía suspirar, y vivía como un mar sin tranquilidad ni calma. Triste se hallaba mi ser, sin amor, paz ni consuelo, sin esperanza del cielo, sufriendo a más no poder. Mas Dios derramó en mi vida un raudal de viva luz, y la sangre de Jesús rescató mi alma perdida. Su paz, su gracia divina derramó en mi corazón, me colmó de bendición y trocó en rosal la espina. Por tanto, Señor del cielo, yo más y más quiero amarte, mi ser entero entregarte y servirte siempre anhelo. Más quisiera te acercarme, más quisiera comprenderte, pues si has sufrido la muerte, solo ha sido por salvarme. Y el que murió por mí, murió por ti, para salvarte. ¿Quieres esa victoria en el Señor? ¿Cuántos quieren esa victoria? Acepta esta receta. Yo quiero orar en dos direcciones. Quiero orar por los hermanos que quieren decirle al Señor: Señor, yo voy a practicar esa receta con disciplina por tu poder. Para que ellos te abran su corazón y comiencen a practicar esa receta para vida eterna. Si hay personas aquí que no son miembros de ninguna iglesia, por alguna razón todavía no han hecho un pacto con Cristo para seguirle, y quieren en este momento que eleve esta oración para que el Dios del cielo le dé poder para practicar esta receta y para abrir su corazón para que Él haga maravilla en su vida y en su familia, ponte de pie que voy a orar por ti. Si tú me escuchas desde la web, allí mismo donde estás, levanta tu mano, ponte de pie, dile al Señor: Señor, te amo, te quiero, entra a mi corazón para vida eterna. Si me escucha desde cualquier lugar donde entran estas frecuencias de salvación y de esperanza, allí levanta tu mano y ponte en pie y dile al Señor: Señor, quiero poder, quiero victoria, toma mi corazón y sálvame. Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere estar en pie también? Dios te bendiga. ¿Quién más quiere estar en pie? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Glorificado sea el nombre de Dios. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de victoria. Buscad a Jehová hoy que puede ser hallado. Búscale hoy en tanto que está cercano. Y si escuchares hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Voy a pedir a los hermanos que nos acompañen en pie con esta oración. Vamos a orar. Dios y Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos la victoria en esta linda receta. Bendice a cada amigo, a cada hermano, Dios, que se ha puesto en tu mano para tener victoria. Bendice, Dios, a cada persona que nos ha acompañado en este programa y que, conociendo que tú tienes esperanza, se han puesto de pie y te han dicho: Señor, toma mi corazón y cámbialo para vida eterna. Bendice a cada persona, no importa en qué parte del mundo nos esté viendo o escuchando, que reciba la presencia de tu Espíritu en este mismo instante y que tu Espíritu Santo levante bandera de poder y de victoria en su corazón. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.